Es verdad que esta vez hay una mejora objetiva de la que nos debemos alegrar como país, que usted ha señalado, que es la reducción de la prima de riesgo, que en buena medida se debe a la actuación del Banco Central Europeo al asumir sus obligaciones como prestamista de última instancia. Pero la economía española es como un enfermo que tuviese un riesgo de sufrir un ataque al corazón y además un cáncer. Ha recedido el riesgo de ataque al corazón, pero el cáncer sigue progresando. Y la manifestación más clara de ese cáncer está en lo que debería ser el objetivo último de todo este ejercicio y de estas ocho comparecencias, que es la recuperación del crédito. Los datos del Banco de España son muy claros. Los últimos son de diciembre del 2012 y el crédito a las familias está cayendo al 3,6%, el crédito a las empresas está cayendo al 5,2%. Y estas son las tasas de caída más fuertes desde el inicio de la crisis, lo que quiere decir que se estará progresando adecuadamente en ciertos frentes, pero el objetivo último, desde luego, no se ha alcanzado en absoluto. Voy a manifestarle las preocupaciones de mi grupo en los diferentes frentes que hay en torno a esta reestructuración bancaria, amplios y, por tanto, pues, apuntando temas que espero que pueda respondernos. En primer lugar, quiero referirme a la dimensión europea. Hay una dimensión europea evidente en este problema y a nuestro grupo le preocupa que España, que al fin y al cabo es la cuarta economía de la zona del euro, pues en las negociaciones europeas no haya logrado lo que usted nos anunciaba en las primeras comparecencias. Se avanza en la unión bancaria, pero no va a haber una recapitalización directa retroactiva. No hay un fondo de garantía común, no hay un fondo de resolución común. Se ha avanzado sobre todo en la inspección, es cierto, pero no en lo que podría suponer un coste para países como Alemania. Se está optando por la vía barata de la unión bancaria. Incluso en ese tema de la inspección nos preocupa el papel de los inspectores del Banco de España en esta nueva situación. ¿Qué papel van a tener en la supervisión común? También porque había una reforma de la inspección en el Banco de España, pero que parece no atender a las demandas de los inspectores, que siguen denunciando que no tienen la suficiente independencia, la que tendría, por ejemplo, un inspector de seguros en una actividad también financiera. UPyD tiene una proposición no de ley en ese sentido, pendiente de resolver, y querríamos saber si usted comparte esa preocupación o cómo ve el papel de los inspectores en el futuro. Para terminar con esta dimensión europea, la Troika manifiesta que España debería cumplir ciertas condiciones en términos de pensiones, en términos de IVA. Usted ha declarado que no es así, que son recomendaciones, pero en el pasado estas recomendaciones acaban manifestándose en medidas que toma el Gobierno. En este caso, usted reitera que no va a haber reformas de las pensiones, no va a haber subidas en el IVA en el futuro inmediato, que era lo que decían esas recomendaciones que usted decía no compartir. Entrando ya en la escena puramente doméstica y empezando con la reestructuración bancaria, a nosotros nos preocupa algo que le dije en comparecencias anteriores, que es que el problema bancario es un problema dinámico y se han hecho unas provisiones fuertes reflejando una foto en un momento dado de la realidad, pero como la recesión continúa, hay riesgo de que otros créditos se vayan deteriorando. Y nos preocupa en especial un segmento concreto, que son las hipotecas minoristas, que hasta ahora han tenido una morosidad muy baja, inferior al 3%, pero que son un stock enorme, son 642.000 millones, por lo que un pequeño aumento de esa tasa puede suponer un problema importante para la banca. ¿Considera que ese riesgo existe y se están tomando algún tipo de precauciones para hacer frente a ese problema que nos podemos encontrar en el futuro inmediato? Porque es cierto que el Gobierno nos anuncia una recuperación a final de año, pero a día de hoy la economía sigue en recesión y va a seguir como mínimo a lo largo del 2013. También nos preocupa algo que me ha sorprendido que no mencionase en absoluto en su intervención, que es la subasta de Catalunya Banc, o la frustrada subasta de Catalunya Banc. Nos preocupa especialmente porque si el Gobierno había recapitalizado esta entidad suficientemente, quiere decir que los compradores no se han fiado de que ese saneamiento fuese suficiente, no han estado dispuestos a comprarla en ningún término. Pedían más recapitalización, más traspaso de activos al Sareb, esquemas de protección de activo. ¿Cómo interpreta el fracaso en esta subasta? ¿Qué consecuencias cree que puede tener para el futuro inmediato y para el resto de entidades nacionalizadas que van a ser subastadas en el futuro? También nos preocupa la desinversión en la cartera industrial que está prevista en las entidades nacionalizadas. ¿Existe algún plan ordenado para desinvertir ordenadamente, perdón por la redundancia, esa cartera industrial?
Refiriéndome ahora a cuestiones de gobierno corporativo, en la mejora del gobierno corporativo no solo entra el tema de las remuneraciones, sino otro tipo de cuestiones, y nos ha sorprendido en las últimas semanas que parezca que una condena judicial en firme de una persona vaya a ser compatible con su honorabilidad bancaria, porque parece un tanto contradictorio con el aumento de requisitos que el Gobierno anunciaba en el gobierno corporativo. Termino con esto la reestructuración bancaria. Paso a las cuestiones que preocupan a mi grupo en relación con la Sareb. Nos ha dado la sensación de que ha existido cierta dificultad para captar inversores privados. Por ejemplo, en las compañías de seguros hemos visto en reales decretos posteriores algunos edulcorantes que imaginamos que han tenido que ver con su participación en la Sareb. Pero una vez realizada esa puesta en marcha de la Sareb, nos preocupan los conflictos de intereses potenciales que pueda haber por parte de algunos accionistas, por parte de algunos bancos privados dueños de la Sareb, porque estos bancos, a su vez, están vendiendo carteras de activos similares a los de la propia Sareb. No hay un conflicto de intereses entre su papel de accionistas en el Sareb y la venta de su propia cartera. Y si hay ese conflicto de intereses, ¿cómo se va a resolver? Nos preocupa también, igual que al Fondo Monetario Internacional, que el plan de negocios de la Sareb todavía no esté claro y bien definido del todo a estas alturas. Y nos preocupa, como manifestamos en comparecencias pasadas, que no se haya aprovechado este enorme stock de vivienda ahora en manos públicas para tomar medidas más audaces en el tema de los desahucios, en el tema de la creación de un stock de vivienda pública en alquiler, aprovechando estos cientos de miles de viviendas ahora accidentalmente nacionalizadas. Creemos que los pasos que da el Gobierno en esa dirección han sido muy tímidos en relación a la magnitud del problema y a las posibilidades de actuación que tenía. Y no me resisto a formularle una última cuestión, que sé que no son de las cuestiones macroeconómicas que a usted le preocupan, pero sí de las microeconómicas que a veces nos preocupan a nosotros, que tiene que ver con las oficinas de la Sareb. Le hemos hecho una pregunta por escrito sobre esta cuestión, porque nos ha llamado la atención que una entidad que tiene 13 millones de metros cuadrados de espacio no haya encontrado ninguno de esos espacios adecuado para sus propias oficinas. Ella ha tenido que alquilar unos costosos inmuebles en el Paseo de la Castellana, una de las zonas más caras de Madrid. Termino con dos cuestiones que, dentro de la importancia de todo lo anterior, tal vez sean las más relevantes. Una tiene que ver con el coste público de este rescate a la banca, porque usted nos ha manifestado una y otra vez que el coste público iba a ser cero, que todas las ayudas se iban a recuperar en el futuro. Pero esta postura cada vez es más difícil de mantener, porque hace nada la Comisión Europea ha decidido que 3 puntos del PIB tenían que considerarse perdidos, tenían que incluirse en el déficit público, aunque no computasen a efectos el cumplimiento que tenía que realizar España, porque se consideraban ayudas perdidas. Es decir, que 32.000 millones de euros, según esa contabilidad de la Comisión, se dan por perdidos. Esto es coherente con lo que le manifestábamos en el caso del Banco de Valencia en la última comparecencia. Había recibido ayudas, quiero recordar que 6.000 millones, se había subastado por €1, esos 6.000 millones están perdidos. Catalunya Bank ha recibido 12.000 millones y no encuentra comprador. Existe el riesgo de que se den por perdidos. ¿Sigue usted afirmando que el coste de todo esto va a ser cero? Y si es así, para que no sea un simple acto de fe, ¿podría explicarnos cómo se va a recuperar ese dinero? ¿Cuánto espera conseguir por los bancos nacionalizados? ¿Cuánto cree que la Sareb va a conseguir por los inmuebles que tiene que vender? Porque resulta cada vez más difícil de sostener, en opinión de mi grupo, que esto no vaya a ser un proceso muy costoso para el contribuyente. De hecho, en nuestra opinión, no es que vaya a ser en el futuro, es que ya hay más de 30.000 millones, según la Comisión Europea, que se pueden dar por perdidos. Y mi última parte de la intervención tiene que ser, como siempre, para recordar a los damnificados de este proceso, porque en medio de este triunfalismo no podemos olvidarnos de los estafados por las preferentes, que van a perder parte de su dinero. Hoy nos dice usted el 40%, veremos cuál es el resultado final. A los accionistas que compraron acciones de banca y van a perder toda su inversión, a los miles de trabajadores despedidos, al efecto de todo esto sobre la obra social, fuertemente reducida. Y esto, como siempre le digo, sé que usted me dirá que no es el ángel exterminador. Bien, pues usted no es el ángel exterminador, pero a nosotros no deja de sorprendernos la magnitud de todo este desastre frente a las pocas consecuencias sobre los responsables, que a día de hoy la mayoría de ellos tienen indemnizaciones millonarias en su bolsillo
no han devuelto. Y en este sentido, y para finalizar, querría manifestar la decepción de mi grupo por el papel que el FROP está haciendo en la demanda de Bankia, en que sus intervenciones suelen ser más para criticar las actuaciones de UPyD como acusación que para unirse a UPyD en la persecución de estos delitos.